Hola y bienvenidos a Maravillas, un canal donde tendrás una manera entretenida para aprender sobre curiosidades e historia del mundo. En la actualidad, Francia es uno de los destinos turísticos por excelencia en todo el mundo, por su belleza sin igual, y se conoce como un país precursor del protocolo junto con los buenos modales. Sin embargo, ¿me creerías si te dijera que hubo una época en donde las injusticias y el descontento social estaban en un nivel extremo? Tanto así que causaron un levantamiento de la población que más adelante se conocería como la Revolución Francesa. Todo esto fue causado durante el reinado de Luis XVI y María Antonieta al abusar del poder. Por eso quédate con nosotros que en el video de hoy te hablaré sobre qué ocurrió con estos gobernantes. Si llegas hasta el final del video, conocerás más detalles de esta época. Pero primero, te invito a que le des al botón de suscribir, dale like al video y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos nuevo contenido. Sin nada más que agregar, comencemos. Comencemos por ubicarnos en la línea temporal donde vivieron estos dos personajes que fueron importantes en la historia de Europa. Anterior a la Revolución Francesa, el mandato se basaba en una monarquía absoluta donde era Luis XVI quien estaba en la corona y se dividía en tres estratos sociales: el clero, la nobleza y el tercer estado, el cual estaba conformado por la clase media con una condición económica estable para vivir cómodamente, tales como los trabajadores y campesinos. Sin embargo, había una tremenda desigualdad social que daba beneficios desequilibrados a los nobles o al clero, mientras que al tercer estado se le daba poca o ninguna importancia en cuanto a trámites para cualquier cosa. En ese entonces, debido a las malas decisiones de la corona, sumado a los altos impuestos, el crecimiento extremo de la deuda pública, la falla en la economía por las malas cosechas y que sumado a esto, Francia se encontraba en guerras externas que influyeron fuertemente en su situación financiera, todo este descontento entre el tercer estado crea las bases para un conflicto que iría escalando, desde buscar reformas políticas y económicas hasta avanzar a llegar a una guerra de la población contra la monarquía que se conocería como la Revolución Francesa, la cual acabó con la estructura social para reconstruirla desde cero. Si bien los protagonistas en este periodo de la historia fue la sociedad francesa buscando un mejor trato y más beneficios repartidos de manera equitativa, hay dos personajes que tuvieron una gran importancia en este conflicto, como lo fue el propio rey Luis XVI y su esposa María Antonieta de Austria. El primero de estos dos, Luis Augusto de Francia, nacido el 23 de agosto de 1754 en Versalles, siendo hijo del rey Luis Fernando de Borbón y de la princesa alemana María Josefa de Sajonia. Por otra parte, María Antonieta nació el 2 de noviembre de 1755 en Viena, Austria, siendo hija de la emperatriz María Teresa I de Austria y de Francisco III. Ambos provenían de la nobleza, por lo que recibieron una educación bastante estricta fuera de lo que el sistema educativo de la época podía ofrecer. Varios libros de historia dieron a entender que la personalidad de Luis XVI era extremadamente tímida, mientras que María Antonieta era frívola y caprichosa, siendo dos caras opuestas de una misma moneda. Para el 16 de mayo de 1770, con el propósito de estrechar lazos entre estas dos dinastías que estaban peleadas desde hace años, Luis y María Antonieta contraen matrimonio en una ceremonia bastante simbólica donde expresaban la unión en alianza de dos países potencias. Como dato curioso, esta ceremonia dio mucho de qué hablar, debido a que luego de la celebración ocurrió un incidente con los fuegos artificiales que causó la muerte de aproximadamente 300 personas por un incendio que se extendió rápidamente. Al mismo tiempo, en el siglo XVIII era normal que los asuntos conyugales de la monarquía fueran tema público porque de esto dependía el destino del país al saber sobre un posible sucesor.
A pesar de estar casados, tardaron 7 años en llevar a cabo el lecho nupcial por una fimosis que padecía Luis XVI, cosa que muchos llegaron a pensar que era parte de un hechizo para que esta nueva monarquía no tuviera descendencia, y este tema fue muy abarcado en distintos debates políticos. Finalmente, cuando el rey Luis XV fallece por viruela en 1774, la pareja asume el reinado de Francia. Cuentan los historiadores que ambos estaban exaltados con las noticias al punto que se arrodillaron para rezar con la frase: «Oh Dios mío, vamos a reinar demasiado jóvenes. Dios mío, guíanos y protégenos de nuestra inexperiencia», cosa que, como muchos sabrán, no funcionó. De momento, te hemos hablado sobre el contexto histórico donde viven estos dos personajes, así como el cómo se unieron en matrimonio, más algunas curiosidades. A continuación, comentaremos sobre qué hicieron para que las condiciones sociales fueran tan extremas que provocaron la Revolución Francesa. Pero antes, no olvides suscribirte, dale like al video y compártelo con tus amigos que sean fanáticos de la historia mundial. Y dale a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Sin nada más que decir, continuemos. Apenas Luis XVI ascendió al trono, se puso en marcha para hacer nuevas reformas, comenzando por la destitución y nombramiento de nuevos ministros, tomando en cuenta la opinión pública. Si bien hizo cosas buenas y malas durante su reinado, la inexperiencia fue un determinante importante. Debido a esto, la Revolución Francesa fue un acontecimiento histórico complejo que tuvo múltiples causas que se fueron acumulando a lo largo de décadas. Algunas de las causas más importantes de la Revolución Francesa incluyen una fuerte desigualdad social que estaba dividida en 3 estratos, de los cuales el tercer estado eran los más desfavorecidos. También hubo una influencia de las ideas ilustradas. Para explicar esto mejor, es necesario resaltar que, durante el siglo XVIII, Francia fue testigo de un florecimiento intelectual conocido como la Ilustración, que promovía conceptos como la igualdad, la libertad y la fraternidad. Estas ideas influyeron en la opinión pública y fomentaron el deseo de cambio y reforma. La que posiblemente fuera la razón más importante fue la fuerte crisis económica que el país atravesaba debido a los gastos excesivos que venían acompañado de una serie de malas cosechas y crisis agrícolas que provocaron escasez de alimentos y aumentaron los precios, lo que afectó especialmente a las capas más pobres de la sociedad e incrementó la agitación social. Sumado a esto, una carga fiscal desequilibrada que recae principalmente sobre el tercer estado. Para ese entonces, María Antonieta era impopular entre la población general por su personalidad caprichosa y derrochadora, siendo objeto de burlas y críticas incluso entre los mismos nobles. Uno de los incidentes en los que estuvo involucrada fue el incidente del collar, donde se le reclamó el pago de un collar de diamantes donde inicialmente se cree que quería estafar al joyero Charles Bomer en la década de 1780. El joyero intentó vender el collar a la reina María Antonieta en una gran suma de dinero, pero esta rechazó la oferta debido a su alto precio y la delicada situación financiera de Francia en ese momento. Finalmente, la culpa de la estafa fue atribuida a Jean de la Motte, junto con su cómplice, el cardenal de Rohan, quienes se involucraron en un elaborado plan para adquirir el collar en nombre de la reina. El fraude se descubrió cuando el joyero exigió el pago del collar a la reina. Este suceso tristemente afectó aún más la imagen pública de María Antonieta, la cual ya se encontraba en una situación delicada. Incluso el mismo Napoleón Bonaparte manifestó que fue una de las causas por las cuales iniciaron la Revolución Francesa. Sumando la impopularidad más la crisis económica, todo se traduce en un mal gobierno que era visto como débil, ineficaz y desconectado de las necesidades del pueblo. La corrupción, el despilfarro y la falta de reformas políticas y sociales contribuyeron a minar la legitimidad del régimen monárquico.
Estos son solo algunas de las causas principales que contribuyeron al estallido de la Revolución Francesa en 1789. La combinación de factores económicos, sociales, políticos e intelectuales creó un caldo de cultivo propicio para el levantamiento popular que transformó radicalmente la historia de Francia y del mundo. Otro de los conflictos donde la reina María Antonieta estuvo involucrada fue gracias a la frase "que coman pastel". El contexto aquí se atribuye a que Francia se encontraba en medio de una crisis económica y social. Se dice que, ante la escasez de alimentos y las dificultades financieras que enfrentaba la población, se le informó a la reina que los ciudadanos no tenían pan para comer. En respuesta, se dice que María Antonieta, sin entender la gravedad de la situación o de forma despectiva, respondió con la famosa frase "qu'ils mangent de la brioche", que se traduce como "que coman pastel". Esta frase se interpretó como un ejemplo de la insensibilidad y desconexión de la realeza respecto a las difíciles circunstancias que vivían las clases más bajas en ese momento. Aunque no está confirmado que María Antonieta haya pronunciado esa frase, se ha utilizado para ilustrar la idea de la indiferencia de la realeza hacia las necesidades y sufrimiento del pueblo. En resumen, Luis XVI ascendió al trono de Francia en 1774, convirtiéndose en el último rey de la monarquía absoluta francesa. A lo largo de su reinado enfrentó varios desafíos, incluida la crisis financiera que lo llevó a convocar a los Estados Generales en 1789, lo que desencadenó la Revolución Francesa. Durante su tiempo como rey, Luis XVI fue criticado por su gestión deficiente de la economía y su falta de liderazgo efectivo en momentos de crisis. Fue arrestado en 1792, sometido a juicio y finalmente condenado a muerte en enero de 1793, siendo guillotinado públicamente en la Plaza de la Revolución de París. Cuentan los relatos plasmados en escritos de historiadores que luego de finalizar la ejecución, un guardia nacional recogió la cabeza ensangrentada, mostrándose al pueblo mientras gritaba la frase "Viva la República", para luego cantar el himno nacional de Francia. Otro de los presentes recogían la sangre que se filtró por el piso de madera de la base de la guillotina. Finalmente, las prendas del cadáver se subastaron, mientras que la cabeza fue colocada en una cesta de mimbre junto a los restos para ser trasladados a la Basílica de Saint-Denis. Por otra parte, al igual que su esposo, María Antonieta fue arrestada durante la Revolución, juzgada y condenada a muerte en octubre de 1793. También fue guillotinada en la Plaza de la Revolución, poniendo fin a la vida de la pareja real. Se sabe que la cabeza de María Antonieta fue colocada entre sus piernas al momento de mover sus restos a la Basílica de Saint-Denis. De momento, esto es todo por ahora. Si quieres que hablemos más detalladamente de algunos de los temas que mencionamos aquí, si tienes alguna anécdota o si solo quieres darnos tu opinión, escríbelo en la caja de comentarios. No olvides darle like. También dale al botón de suscribir si quieres más videos así. Y dale a la campanita de notificaciones para avisarte cada vez que subamos un nuevo video. Por el momento, nos despedimos.